en el país. Hermanos, Carlos, ¿qué tal? Un gusto verte. Pasa a segunda vuelta. Lo que se ve desde acá, al menos, de repente tú también nos puedes introducir algunos matices, pero lo que se ve como la izquierda y la ultraderecha, los señores Kast y Boric, son los que van a segunda vuelta con una votación también desagregada, disgregada en realidad, ¿no? Donde el centro se va perdiendo un poco en ese conteo. ¿Qué tal, Carlos, cómo se ha vivido esta jornada y cómo la interpretas? Primero, que es la izquierda y la derecha por fuera de las coaliciones tradicionales, ¿no? Hay que dejar bien claro eso. Las grandes perdedoras de esta elección han sido las coaliciones que han gobernado Chile desde el retorno a la democracia. Lo que se llamaba el duopolio. La mayor evidencia de ello es que los últimos 4 gobiernos se alternaron Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera. Ese duopolio terminó anoche. Y terminó porque esas dos coaliciones, a pesar que eran de centro derecha y de centro izquierda, terminaron pareciéndose mucho, terminaron siendo percibidas como parte de lo mismo, y por eso, desde hace 4 años, empezaron a surgir nuevos actores políticos. Por la derecha se abrió el Partido Republicano. José Antonio Kast, el ganador de la jornada electoral de anoche, fue un dirigente de la UDI, fue un representante parlamentario de la UDI, el partido pinochetista. Y por otro lado, Gabriel Boric fue lo que se denomina un hijo de la concertación, un hijo de la nueva mayoría, y que terminó creando con otros partidos políticos el Frente Amplio. Esos son los ganadores de la noche, los que pasan a la segunda vuelta, nuevos actores políticos por fuera del sistema del establishment tradicional. ¿Cómo quedan los tradicionales? ¿Qué tanto margen de negociación van a tener? Porque efectivamente tú lo has descrito muy bien. En Chile se había alcanzado esta suerte de alternancia basada mucho en coaliciones, pero evidentemente estos dos aleros que se han abierto y que han alcanzado, sumados un poco más del 50% o el 50% de los votos aproximadamente, expresaban, pues, digamos, insatisfacción con esas tiendas. Las coaliciones, la virtud que tienen las coaliciones es que supuestamente son paraguas donde tú vas procesando demandas de aquí y de allá y las vas más o menos centrando. Esto, al parecer, como digo, los aleros pues se han abierto. ¿Qué tanto margen de negociación le queda a esas grandes tiendas? Esa es una buena pregunta, porque han logrado sobrevivir a nivel parlamentario, tanto en diputados, que se renovó completamente, como en senadores, que se renovó parcialmente. Todavía tienen un margen en la negociación parlamentaria. Entonces van a seguir teniendo cierta vigencia, sin lugar a dudas, pero ahora van a tener que negociar con lo que va a ser el principal partido oficialista y el principal partido de la oposición, que son nuevas figuras, con nuevos actores políticos que entran a la escena y que vienen además de un contexto electoral bastante polarizado. A esto se le suma un dato no menor, que es quien quedó tercero en la elección, Franco Parisi, un economista que ya había sido candidato hace 8 años, que sacó aproximadamente el 13% de los votos válidos, pero que durante la campaña no estuvo en territorio chileno. Llevó el teletrabajo a la campaña electoral, por decirlo de un modo, y ese sí es genuinamente un elector anti-establishment, un elector que no se reconoce ni de izquierda ni de derecha, y que más bien es alguien que no tiene simpatías partidarias, y que es la gran sorpresa de la jornada, y que no se sabe hacia dónde se va a inclinar en este balotaje, ¿no? Ahora, ¿no es un libertario este señor? No es un libertario, es un populista. Ha tenido cierta figuración por el tema de los retiros previsionales. Aquí se ha retirado ya se está discutiendo el 4.º retiro de los ahorros de las AFPs. Él, como economista, ha tenido algún tipo de debate público en los medios más farandulizados, por decirlo de un modo, y ha tenido una alta votación muy importante en el norte del país, donde los sectores informales son más grandes, y esa ha sido la sorpresa de la jornada, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Va a ser una campaña interesantísima, porque evidentemente pues ambos van a tener que, digamos, ¿no?, jalar, ¿no?, a esos sectores que, como tú señalas, además tienen de repente un componente un poquito más tradicional políticamente hablando, ¿no? Este espacio que queda por conquistar. Y eso nos lleva, por supuesto, a la comparación con nuestro país, que viene también de una polarización compleja, y ahora mismo, claro, en Chile Piñera se salvó de ser
destituido, ¿no? Por el Congreso, creo que el Senado fue el que paró esto, por los últimos papers estos, la venta de la mina millonaria de su familia. Y claro, ahora en el Perú estamos ya en un tema de vacancia otra vez, no se sabe cuándo llegue, pero la derecha ya marcó territorio, sabemos los errores que está cometiendo el gobierno por otro lado. Muy sensible la situación, Carlos, ¿no? Porque pasa esto de las mineras, que lo están tratando de calmar, pero la reacción gremial, la reacción del empresariado ha sido sumamente fuerte, y claro, eso te lleva a pensar, ¿no?, qué tan delicado y qué débil es el gobierno también en algunos frentes. ¿Cómo observas a nuestro atribulado país? Para esto es una tendencia regional. O sea, si uno ve el vecindario, ha habido por lo menos 4 intentos recientes de destitución presidencial. No solamente Piñera, también Guillermo Lasso, ojo, también por el tema de los Pandora Papers en Ecuador, Jair Bolsonaro, que incesantemente hay solicitudes de impeachment contra él, y en nuestro caso, Pedro Castillo. En el caso de Pedro Castillo, hay que decir claramente, ¿cuál es el primer elemento? No están los votos. No hay los 87 votos en el Congreso para poder destituir al presidente. Eso hay que decirlo claramente. No estamos ante un gobierno vizcarrista. Vizcarra no tenía representación parlamentaria y no tenía una protección parlamentarios, congresistas que lo blindaran de una posible vacancia presidencial. Entonces, en este caso, no existen los votos. Entonces, si no existen los votos en el Congreso, ¿por qué la oposición lo hace? El análisis se ha llevado por el lado de las motivaciones antidemocráticas, etcétera, etcétera, pero hay que ver cuál es la racionalidad también que puede existir de parte de los actores de la oposición. Es que existe un electorado que está pidiendo, un electorado radical, un electorado de derecha dura, de mano dura, insatisfecho, que mantiene la polarización proveniente de la segunda vuelta y que genera algún tipo de presión a las élites de la centroderecha y de la derecha extrema también, hay que decirlo, para tratar de presionar, quizás más como gesto, más como símbolo, ¿ok?, como señal al electorado, porque como te digo, en realidad no existen los votos, por lo menos ahora, para destituir al presidente. Eso como una suerte de medición de fuerzas y de probar el agua de la piscina, ¿no? Hay una interpretación, Carlos, ligada a lo que tú señalas, que es de alguna manera una suerte de corrección, ¿no?, un correctivo permanente al gobierno. Es decir, ya que no hay los votos, vamos asustando, ¿no?, de alguna manera. Claro, como tú señalas, marcas una línea, pero hay esta interpretación de que vamos ajustando, ¿no? Vamos ajustando. Eso es posible porque, claro, cuando ya pones una vacancia sobre la mesa, lo que uno piensa también es que las posibilidades de negociación, de comunicación en el Congreso, al menos con esas tiendas, se reduce dramáticamente, ¿o no? Tú puedes querer vacar y de ahí pasar a una relación, digamos, políticamente civilizada. No, yo creo que estamos ante un escenario de prolongación, de continuidad de la polarización electoral, ¿no? Y un dato importante, de hecho, una encuesta a parlamentarios que realizó el 50+1, el Grupo de Análisis Político, ubicó a los parlamentarios en el eje izquierda-derecha. Y uno ve efectivamente que la representación política está polarizada y está los partidos del oficialismo en la izquierda y los partidos de la oposición en la centroderecha. Acción Popular y APP como una bisagra pragmática, es decir, estamos ante un Congreso polarizado y yo creo que se polariza no solamente en términos ideológicos, sino también en términos de defensa o no de estas banderas. Entonces, yo creo que los puentes, no existen los puentes, ¿ok? Y creo que efectivamente este tipo de solicitudes de demanda por destitución presidencial simplemente abona en construir esta zanja, esta suerte de grieta que existe entre el oficialismo y la oposición. Es la representación política de un país dividido, ¿no? Ahora, para terminar, Carlos, claro, dices muy bien, una bisagra pragmática de APP, de Acción Popular. Se esperaba que de alguna manera la presidenta del Consejo de Ministros trabajara, ¿no?, una relación política con esa bisagra pragmática y algunos pocos más, ¿no? La parte del oficialismo, ¿no?, que está más cerca de repente a Castillo,
los votitos del Partido Morado, etcétera, pero sobre todo con esos dos partidos. Y la intervención que ha tenido el fin de semana la primera ministra pues ha sido muy criticada. Ella va a tener que hilar un poco más fino, ¿no? Sí, sin duda. Lo que pasa es que estamos ante un clima de desconfianza. Si hay polarización, hay desconfianza y hay distancia. Y hay muchas, pues, y no hay tolerancia ante los gestos políticos, ¿no? Entonces, obviamente, y obviamente con posiciones ideológicas muy marcadas. Todos sabemos cuál es la posición ideológica de la primera ministra, y que lo que para ella aparentemente puede haber sido un gesto normal, un gesto casi procedimental, no necesariamente es percibido y no necesariamente tienen las consecuencias reales desde el otro lado, desde el sector privado. Y las consecuencias las hemos visto, las consecuencias, o sea, el precio de las acciones de algunas mineras se han desplomado justamente por efecto de esta incomunicación que existe entre el gobierno y el sector privado. Yo creo que si es que el gobierno quiere justamente abonar mayor fortaleza, mayor capital político en su favor, esto no solamente se puede concretar buscando alianzas en las bancadas bisagra, sino también acercándose al sector privado. Esperemos que los gobiernos de izquierda, como el que tenemos, deban comprender adecuadamente cuál es la forma constructiva en la cual tienen que plantearse los objetivos de crecimiento económico con el sector privado. Esa es una deuda que creo que tienen los gobiernos de izquierda en el Perú. Muy importante lo que señalas, porque efectivamente uno conversa con autores privados y se siente esta falta, al menos la percepción de ellos, de interlocución con el sector público, porque por supuesto, haciendo un gobierno de izquierda, la lectura es, no me puedo comunicar con el privado, y la política y el bienestar de la población se trata precisamente de establecer líneas de comunicación. Eso es importantísimo.